inconsciente y con una herida de bala en uno de sus pulmones, llegó cerca de las 7 de la mañana al Hospital Regional de Temuco. Celestino Serafín Córdoba Tránsito fue detenido a pocos metros del atentado incendiario que la madrugada de este viernes se causó la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. El único detenido por este atentado, según los registros de CONADI, pertenece a la comunidad Chicahual Córdoba del sector de Yeupeco, comunidad parte del Pacto Reconocer, y que en 2004 inició su proceso de reivindicación de tierras, pero que habrían interrumpido el 2009 debido a la falta de entrega de antecedentes a la Corporación Nacional Indígena. Actualmente la carpeta se encuentra archivada. Celestino Córdoba posee además la investidura de Machi, practicante de la medicina ancestral, y como consta en este documento del Servicio de Salud Araucanía Sur, habría realizado una capacitación a funcionarios de salud en su calidad de relator intercultural en representación de la Universidad Católica de Temuco. A través de un comunicado, la Casa de Estudios aclara que el comunero no tendría vinculación contractual con la universidad y que solo habría participado en una licitación. Este padre de 5 hijos no registra causas pendientes, solo se confirmó que fue detenido en 4 ocasiones por delitos menores como lesiones y ocultamiento de identidad, todos sin condena. Bajo estrictas medidas de seguridad, en la unidad de tratamiento intermedio del Hospital Regional se le controló su detención. Guardó silencio que solo rompió para manifestar su apoyo a la causa mapuche. En el momento, incluso del momento que fue detenido por el personal policial, indicó que no iba a declarar, que no iba a dar su nombre, que esto decía a reivindicación de tierra. ¿Él asume estar involucrado en el periodo? Fue solo lo que le dijo al personal policial, no dijo nada más. O sea, soy mapuche, estoy vinculado a tierras, no voy a dar mi nombre. Se le amplió su detención hasta 7 días más. Las figuras que investiga la Fiscalía son un posible incendio con resultado de muerte o un homicidio con incendio. Lo que sí está claro es que ambas serán catalogadas como actos terroristas. El detenido permanece estable y ha trascendido que la bala calibre 22 que lo hirió habría sido percutada por el agricultor fallecido, armamento que coincidió con la encontrada a metros de su cuerpo calcinado. Señaló que se le hizo un escáner, que no hay riesgo vital, que efectivamente tiene este impacto de bala, que fue intervenido hasta ahora con buenos resultados, que aparentemente no habría tenido golpes, sin embargo los golpes también pueden, porque lo que sí nos dijo en la corta entrevista que tuvimos es que había sido golpeado por, él no sabe bien, él dijo por carabinero, pero no sabe bien quién lo golpeó. Pero las reacciones en el mundo mapuche no se hicieron esperar. Yo creo que se usa con mucha liviandad el concepto terrorista en este país. Yo creo que las Cortes, en sus numerosos fallos que han resuelto sobre el tema mapuche, han determinado de que existen muy pocos delitos en la región que tengan esa característica. Hay una doctrina internacional muy clara al respecto de cuándo un delito es terrorista o no. Hay informes de organismos internacionales que dan cuenta de que Chile es un país que no tiene terrorismo interno. Nosotros no estamos, las reivindicaciones nuestras no están en ese contexto, creo. Se hizo un abuso desmedido de la fuerza tal vez en este sentido, pero también nosotros hoy día tenemos que llamar al gobierno de turno a ponerle paño frío a la situación que está ocurriendo en la 9ª región. La investigación se encuentra en carácter de reservada durante 6 meses y el único detenido por este segundo atentado incendiario del 2013 en la Araucanía se mantendrá incomunicado hasta mañana.